¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Armando Basurto. y Miguel Ángel Valenzuela. Pues en estas 2 semanas, Armando, siguen pasando cosas, creo que vale la pena comentarlas, ¿no? Por un lado tenemos pues la marcha de la generación Z, ¿no? Que eso ya algunos días, vale la pena ya hacer algunos comentarios. Por otra parte, pues seguimos con el tema de inseguridad y bueno, evidentemente seguimos por varios años en el tema, pero creo que ahora vale la pena comentar algunos otros aspectos, otras aristas, digamos, dentro del mismo tema, ¿no? Como por ejemplo la seguridad carretera. Y por último, pues ahí comentaremos, aunque sea brevemente, sobre el plan de paz, ¿no? Para Ucrania. Y ahí ha habido trabajos entre Washington y Kiev. Algunos comentarios de la Unión Europea, pero no ha dicho nada a Moscú. Acá es algo relevante ha de ser. Pero bueno, empecemos, ¿no? Con la generación Z y la marcha y esta cuestión de la generación Z, digamos, como unos movimientos opositores a la Cuarta T, ¿no? Ajá. Y ahí vamos a ir desmenuzando. ¿Vale? En lo personal, yo en cuanto vi una marcha de la generación Z, dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿No? Ahora es de generaciones esto de las marchas, ¿no? ¿Es contra quién? ¿Contra la X? ¿O contra qué generación? ¿No? ¿Por qué? Pues porque es de una amplitud y una diversidad, ¿no? Hablando de la generación Z, en este caso, es una diversidad enorme, ¿no? De condiciones, de perspectivas, de ideologías, de intereses, necesidades, es demasiado heterogénea, demasiado diversa, ¿no? Desde el punto de vista para dirigirla hacia una marcha, ¿no? Entonces dije, está raro, se me suena muy raro, ¿no? Ya cuando se lleva a cabo la marcha, ya como convocatoria yo decía, está extraño. Pero cuando se lleva a cabo la marcha, dije, no, está más extraño todavía, ¿no? Porque, pues, vi como que muchos rostros que no eran en esta generación entre 97 y 2012, ¿no? Claro. Vi mucha gente que no era como de la generación, ¿no? Sí, sí. Así que ya no estoy entendiendo muy bien que quién, ¿no? Me parece que tampoco mostraron, haya sido como haya sido, ¿no? Tampoco creo que mostraron mucho músculo, que digamos, aún No. con todo y lo diverso, ¿no? Y podía ir, no, quien sea, ¿no? Raimundo y todo mundo. Aún así creo que no mostraron mucho músculo, francamente, porque hacer algo tan abierto, híjole, podía ir medio mundo. Pues no fue medio mundo, ¿no? Y ya después lo del enfrentamiento con policías, que fue más bien con el famoso bloque negro, como se le denomina, ya es otra cuestión. Pero sí, bueno, en términos de la generación Z que llamó, ¿no? Porque hubo una marcha también como generación Z, con una semana antes o por el estilo, que luego se deslindaron, dijo, no fuimos nosotros, ahora sí vamos a hacer, pero creo que tampoco fueron, ¿no? ¿Tú cómo viste esa marcha y cómo ves la generación Z? Vamos a ver, así se denominan, ¿no? No. ¿Cómo la ves en términos de una suerte de frente, digamos, ¿no? O expresión opositora a la Cuarta T? Pues muy desarticulado y muy sin sentido, ¿no? Por eso me supongo que le pones generación Z, porque es bastante irrelevante la etiqueta. La etiqueta te acaba explicando que en realidad el grupo es bastante irrelevante. Yo en cuanto la primera vez que lo escuché me recordó inmediatamente a que no habíamos escuchado esto antes, movilización, generación Z, Sí. en Nepal, Exacto. en donde un gobierno muy en crisis política, muy impopular, Sí. es derrocado, y entonces alguien dijo, ay, pues ¿por qué no? La inteligencia artificial me dijo que hiciera esto, ¿no? Es un copy-paste, Sí. ¿no? Hagamos a la mexicana nuestra Exacto. movilización
No que la gente de esa generación y de otras tenga que indignarse con este gobierno, sí, pero evidentemente esta idea de ponerle la etiquetita era mala idea. Y además, ligarla con la bandera que la ligaron y demás, pues me parece que la vuelve irrisoria y es bastante torpe, ¿no? Es decir, si tenía un ápice de seriedad, pues ya se la quitaste completamente, ¿no? Porque el paso de Nepalí fue un articulador muy importante, ¿no? Pero otra vez como etiqueta, porque lo que Sí. yo dije en ese entonces, que no me acuerdo si lo dije en las emisiones aquí de Nomos, y pues seguramente lo mencioné en alguna de mis clases, es lo primero que vi en los videos de las marchas, especialmente los principales videos que vi desde adentro de las marchas venían de Al Jazeera. Ujú. Yo decía, pues muchos no se ven como mucha generación Z, ¿no? Ahora, entiendo la lógica, es decir, la mayoría posiblemente son jóvenes, salen a la calle apoyados, ¿no? Y secundados por mucha gente, pues está bien, y tienen un impacto. Pero denle rewind, vayan y no me crean, vayan y busquen, ¿no? Nepal, generación Z, y van a ver la movilización. Ujú. No es nada comparable con lo que pasó aquí, ¿no? Y lo que pasó aquí es muy interesante revisarlo, porque evidentemente iba a ser una marcha desangelada, pobre, ¿no? Sí, comandada, ha habido esta bronca de que se fueron encima de uno de estos amigos que comanda redes sociales y que aparecía comandado redes sociales para uno y otro lado, ¿no? Sí, se llaman, hoy se les llaman talibanes de los medios sociales, ¿no? Tú te vendes al mejor postor, no estás ideológicamente atado, Sí. tú eres súper rojo, súper rojillo, yo te vendo medios sociales, tú eres muy azul-verde, te vendo medios sociales, yo al mejor postor me vendo, ¿no? Lo cual, pues también, es un negocio, pero el problema es que tiene implicaciones políticas, ¿no? Entonces, el primero llamado me parece que fue pobre. La articulación fue pobre. La cantidad de gente que se muestra es muy poca, ¿no? Si lo pensamos como base de los partidos que se movilizaron y además quienes estuvieron involucrados, ¿no? El ya muerto, pero medio zombie PRD, porque todavía existen células en los estados, y además los voceros, ¿no? Los voceros eran Naranjo, el señor Naranjo, que ya da mucha pena, no ajena, y qué decimos de Belauzarán, ¿no? Así de otra vez. ¿Por qué no vamos y nos descolgamos otra vez de la rectoría para llamar la atención? Ese tipo de personajes, ¿no? Pero que no deberían de hacer de menos una movilización desde la oposición, a menos que de manera torpe la etiqueta es Generación Z, a la cual ya no perteneces. Así es. ¿No? Tú como la dirigencia, digamos, Sí. ¿no? Los rostros visibles, por lo menos hasta un lado, ando detrás del telón y manda un chalán ahí joven para que lo haga, ¿no? No seas protagonista. Sí, no puede ser protagonista. No seas descarado. Si lo vas a vender así. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo primero que me llamó la atención. Viene la movilización. Yo creo que el gobierno de la Ciudad de México y el federal tuvieron que haber hecho lo necesario para que hubiera libertad de expresión y contener, como usualmente se contiene, a los grupos rijosos, ¿no? Que debo decir, porque aquí el otro, se me fue el nombre ahorita, Álvarez y Casa, que es el otro Generación X, ¿no? Que dirigía el movimiento, o que dirige esta masa, o por lo menos pagan para que alguien ponga en medios sociales para que se movilicen, decía, nosotros participamos en la marcha y nosotros lo hicimos completamente de manera pacífica, ¿no? Como diciendo, si alguien más hizo destrozos, pues no fuimos nosotros. Y sí, efectivamente, cualquiera de los que hemos participado en marchas, antes era así, para platicarles, en mis tiempos, ¿no? Cuando se marchaba un poco desde la izquierda en contra del PRI, ¿no? En el gobierno federal, especialmente del PRI, también del PAN, pero especialmente del PRI, Sí. sabíamos que a la hora de marchar siempre había grupos de infiltrados.
Y la noción generalizada es, estos infiltrados son pagados desde gobernación. Sí. Son pagados para desarticular el movimiento, diciendo que toda la gente que marchamos pues somos unos desastrosos, violentos y hacemos desmán y vandalizamos, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es primero evitar que suceda, y si no podemos evitar, pues hacer espacio para que digan estos fueron. Entonces es una vieja táctica, ¿eh? A menos que seas un ministro de la Suprema Corte que te presentaste a la primera marcha y te dio mucho gusto ahí de leer un papelito y decir, es la primera vez que participo en la marcha a mis 70 años, ¿no? Si no pasaste por una juventud medianamente politizada, pues no entiendes cómo funcionan las marchas. Así funcionaban siempre, y así funcionaron. Lo que se ha encontrado, y es un paréntesis que me parece que es importante, lo que me he encontrado es que la última marcha la presión que generaron en el centro de la ciudad los miembros de la coordinadora de la educación, y después ya encontraron manera de lidiar con las vallas que pone el gobierno. O sea, ya encontraron la herramienta correcta y alguien probablemente les provee de la herramienta correcta para poder desarmar, romper, ¿no?, las vallas. Y entonces ha generado eso encuentros mucho más cercanos y directos con las fuerzas del orden, ¿no? Lo cual se mantenía lejos, les echaban ahí espuma de los extintores, ¿no? Para evitar usar gas lacrimógeno y demás. No es que sea menor, pero sí es menor con respecto al uso de los gases lacrimógenos. Además, la turba no requiere eso, ¿no? Es decir, esa gente no va, ni siquiera la más violenta ahí, se está planeando pasar y matar a la gente en el cuerpo de policía. Los va a agredir y va a golpear, y el aporte del cuerpo de policía va a responder en la misma medida, lo cual es un problema. El cuerpo de policía tendría que haber... Ahora les pegaron duro los policías ahora. Claro, sí, y hubo un exceso de uso de fuerza por parte de la autoridad. Ahí es donde está el error. Porque un movimiento que es absolutamente irrelevante, ¿no?, de medios sombrerudos que no funciona, porque no acabas de jalar bien el agua para tu molino desde el asesinato en Uruapan, ¿no?, de su presidente municipal, entonces intentas montarte sobre este otro para seguir manteniendo la presión sobre el gobierno federal, y lo que debieron de haber hecho es evitar a toda costa que esto creciera. Y esto creció a partir del abuso de la autoridad que realizan y que dicen, bueno, vamos a castigar, pues sí, pero ya te metiste en la bronca y ya le diste la bola a 5 pelados, no eran 5, pero no han de haber sido 1000, ¿no? Pelados que estaban en la plaza, ¿no? Y después, frente a eso, la respuesta del gobierno federal es del gobierno de la Ciudad de México más o menos, pero el gobierno federal es también, me parece aquí sí, una respuesta pobre y torpe, que es hacerse como que no pasó nada, ¿no? Es decir, son irrelevantes, siempre están organizados desde una cúpula. Es cierto, pues siempre están organizados de una cúpula, desde un lado o desde el otro, eso no importa. El punto es, en lugar de decir eso para seguir echándole leña al fuego, dices, oiga, pues sí, entendemos, escuchamos, abramos espacios de diálogo para ver sus necesidades. No sabemos quiénes son la generación Z, pero con mucho gusto pues, armamos una mesa, comisiones, entendemos que hay problemas de seguridad, ¿no? Y nada más para terminar, ¿cómo se está haciendo en la UNAM, ¿no? Que ahora ya pudieron pasar al CCH, ¿no? Creo que el día de ayer, y hacer una primera inspección, ya con pasamanos, con tarjeta, con la credencial digitalizada, ¿no? Cámaras por todos lados, detector de metales. Entonces, ahora sí, bienvenidos a su reclusorio, ¿no? Al reclusorio CCH Sur, ¿no? Porque ustedes, gracias a pedir una administración policíaca, pues ahí les va la administración policíaca, con la que después se van a pelear. Escúchenme, por policíaca. Sí. Al rato van a salir destruidos todo lo que crearon. Las cámaras, el detector de metales y demás, van a acabar esos pero no sé si en 6 meses, pero no le doy 2 años que sobrevivan. Ya lo platicamos y cuando sea necesario me desdigo para reconocer que me equivoco. Y va a haber más paros. Ahora en contra de la administración policíaca, porque eso es lo que sucede. No es nada más en el CCH, no es nada más en el país.
es en el mundo en general, ¿no? Vemos lo que sucede en El Salvador, ¿no? O sea, nos tienen fritos en términos de seguridad, y entonces votas por la mano de hierro, y entonces, es que la mano de hierro es abusiva, y la gente de El Salvador, bueno, pero estamos mejor, ¿no? Hasta que un día ya no soporten la mano de hierro y se van a tener que expresar en contra de la mano de hierro. Igualito. Lo que estamos viendo hoy es que, por un lado, estaba la queja que se ha reducido sobre la militarización del país, Sí. pero por otro hay una exigencia de militarizar más el país, ¿no? Teníamos una queja siempre en contra de administraciones policíacas en la UNAM. Ahora aplaudimos la administración policíaca, ¿no?, de la UNAM, que nos ponga todas las restricciones posibles y todas las vallas posibles y las bardas posibles y las rejas que sean necesarias para protegernos al interior. No creo que necesariamente funcione. Les recuerdo que lo que sucedió, el más grave de los eventos de CCH Sur, que fue el asesinato, fue realizado por un estudiante, que hubiera perfectamente... Exacto, y al parecer el paso por el arco detector de metales solamente es para externos. Entonces, no sé necesariamente si va a funcionar, pero la gente agradece esta sensación de seguridad que le da simple y sencillamente meter más infraestructura. Exacto, es la sensación. Así es. Entonces, esa es mi primera visión sobre lo que pasó, y vamos a seguir viendo, porque a la oposición, por más pequeñita que sea, pues le interesa seguirle poniendo ahí peso a estos eventos. Yo creo que el PAN, esa es mi sensación, habría que ver, pero en los últimos días yo siento que el PAN medio se desliza diciendo, bueno, ahí está, es importante, pero nosotros no nos vamos a montar en eso porque eso suena medio priista. Entonces, está bien, nos montamos en lo que se pueda, pero este es un pleito más bien PRI-Morena, ¿no? Nosotros vamos a articular por otro lado, entonces vamos a ver cómo funciona. Sí, yo creo que, bueno, en efecto, la oposición está pues buscando no solo pegarle como pueda a la 4T, ¿no? Lo cual es válido. Por supuesto, y es su trabajo, ¿no? Sí. Está buscando también ver cómo puede hacer más músculo, ¿no? Cómo puede atraer más simpatizantes. Hace unas semanas platicamos, por ejemplo, del relanzamiento del PAN, ¿no? Esta cuestión que ahora van a poder ser militantes con bajar una app y decir, quiero ser militante, ¡pum! Vale. Yeah. ¿No? Claro, los números de militancia del PAN van a subir de manera muy importante, ¿no? Lo garantizo, van a subir. Ahora, que esos nuevos militantes o esas nuevas militantes se conviertan en gente que participa activamente, ¿no?, de la política, que se conviertan, por ejemplo, en gente que va a marchas, ¿no? Tengo mis dudas. O que se vuelva voto duro. Panista. Exacto, o voto duro, ¿no? ¿no? Yo creo que va a crecer el número de militantes del PAN, porque va a ser mucho más fácil, sin duda. No sé si eso se traduzca realmente en un éxito de actividad política, menos de operación política, y tampoco de votos. Claro. Porque el PAN sí podría, yo creo que más que el PRI, sí podría identificarse con esta generación Z, ¿no? Porque muchos jóvenes se sienten atraídos por el PAN, todavía, ¿no? Y más con este nuevo logo tan llamativo del PAN, ¿no? Sí. Y bueno, y ciertamente el descontento de la generación Z, pues también es válido, ¿no? También hay muchas cosas de nuevas generaciones, no que hace tiempo que se critica, de hecho a otras generaciones también, que dicen es que todo es la inmediatez, ¿no? Hay poco, o sea, quieren todo ahorita, no hay digamos, no sé si intención, pero no hay la idea de sacrificar para poder ganar. O sea, sacrificar a largo plazo. Sacrificar tiempo, ¿no? Para, en mediano y largo plazo, obtener tal, no. Es sacrifico ahorita para ahorita tener ya satisfacción inmediata. Sí. ¿no? Por eso la idea de buscar ser influencers,
¿no? O en un TikTok que le resulte un gran éxito y entonces generar views y likes y shares y dinero y tal, ¿no? Esa es la visión. Por muchas cosas, ¿eh? No es únicamente una crítica a la generación, es el mundo. Es el contexto, claro. Exacto, que vivimos y el mundo que hacemos también, ¿no? O sea, no nada más es el mundo, ¿no? Un mundo en el que, aquí hemos explicado en otros temas, en el que de repente tiene poco sentido, ¿no? El decir, ve a la escuela, estudia, ¿no? Para que en un futuro puedas, híjole, ¿puedas qué? ¿No? ¿Quién sabe si puedas trabajar lo que estás estudiando? ¿Quién sabe? Sí, no. ¿No? Y luego un buen trabajo, pues más quién sabe. Y que ese trabajo puedas vivir, pues más quién sabe. ¿No? O sobrevivir cuando eres viejo, pues peor. Sí, peor, No sé. ¿no? Entonces también, ese es el mundo que están enfrentando, ¿no? Sí. Entonces también, entonces, tiene sentido lo que la generación Z y otras ven y lo preocupante, ¿no? También tiene sentido, o sea, hay cosas que sí los caracterizan, pero no solo a ellos, en la cuestión de no creer en las instituciones de gobierno, no creer en la política institucionalizada, partidos políticos, ¿no? Están preocupados justamente por su desarrollo, por temas como la inseguridad, el medio ambiente. Son muchas cosas que están por ahí que les preocupan, pero no solo a su generación, ¿no? Parte de eso puede explicar justamente pues, gobiernos populistas en varias partes del mundo, ¿no? Y una vez más, esta crisis de estos gobiernos, del modelo de la democracia liberal y del liberalismo, esto ya lo vimos hace 100 años, no el neoliberalismo en aquel momento, pero sí la democracia liberal, ¿no? Entonces, ahora que se mueve mucho por generaciones, pues resulta que surge esto, ¿no? Entonces yo creo que sí es un esfuerzo, puede ser, claro, reclamos legítimos, por supuesto que los hay, ¿no? Pero sí también se alcanza a ver, creo claramente, por ahí mano negra o intereses pues que están operando, y repito, así es la política, ¿no? Es el trabajo de la oposición también, ¿no? O sea, esa es la realidad. Sí creo que no va a dar para más, aunque hayan que vender, no, es que están persiguiendo a quienes convocaron a la marcha, el gobierno de la Cuarta T está reprimiendo, y yo creo que no va a dar para más eso, ¿no? Pues, Francamente. bueno, no hemos visto nada, ¿no? Cuando veamos a alguno de ellos en la cárcel, pues ya diremos, no, pues sí, es cierto. Exacto, sí, ¿no? Pero realmente creo que no va a pasar nada. Ahora, sí, claro, uno de los preocupaciones de la generación Z como del país es la inseguridad, Así es. ¿no? Es el principal, digamos. Es el tema, ¿no? Es la inseguridad. Y ahora, no es solo la inseguridad, digamos, vinculada al narcotráfico, ¿no? Sí del crimen organizado. Hace el programa pasado hablamos, por ejemplo, del asesinato, obviamente, de Carlos Manso, ¿no? Que ya han salido más noticias y parece que sí, los escoltas, que no eran gente cercana, que eran recomendados, y creo que haber visto que uno de los escoltas ejecutó al asesino, ¿no? Con un disparo en la nuca. No parece forcejeo eso, ¿no? Y bueno, veremos obviamente más cosas por el estilo. Se han avanzado en las investigaciones. Y han capturado gente. Ya han capturado gente exactamente. No creo que van no sé cuántos, en semanas van más de 100, ¿no? En general me refiero, sí. Entonces se han avanzado rápido, lo cual era muy importante, creo, para el gobierno de la Cuarta T y de Claudio Sheinbaum, ¿no? Particularmente, han avanzado. Se están viendo resultados, y eso es muy importante, ¿no? Claro. Ahora, hay otros temas, ¿no? Porque estos días también ha sido el tema de la seguridad en las carreteras. De ahí justamente bloqueos de transportistas, antier, y parece que van a seguir en algunos estados hoy o mañana, argumentando justamente el problema de la seguridad principalmente, ¿no? Sí. Una gran cantidad de, creo que más de 70 asaltos al día, ¿no? A transportistas, ¿sí? Y pues sí, es cada vez más común ver trailers en las carreteras, pues custodiados por policía privada, ¿no?
Entonces, sí, ahí hay un reclamo importante. Curiosamente, el gobierno de Sheinbaum sí tenía, tengo entendido, un programa, ¿no?, para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras del país. No obstante, ha tenido que, pues, abandonarlo, en realidad, prácticamente, por, primero, los problemas en Sinaloa, ¿no?, la cuestión del fentanilo y eso, y ahora por Michoacán. Entonces, sí estaba en la agenda, no, pero lo ha tenido que retrasar. Vamos a ver si lo implementa ahora, ¿no? Que ciertamente es un problema, pues, muy importante, porque además no es únicamente a transportistas. Eso también es cierto, ¿no? Se han asaltado a familias, les han quitado los automóviles o cosas por el estilo. O sea, es un problema realmente importante, ¿no? No solo a transportistas, que se han sido obviamente muy, muy dañados, pues, pero sí es un problema grave, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Amando? Sí, el problema de la seguridad carretera me parece que es, híjole, complicado, ¿no? Primero, carreteras inseguras hemos tenido ya por un buen rato, Sí. ¿no? Hay estados donde uno prefiere evitar cruzar, ¿no? Desde hace 15 años o más. Y si vas a cruzar por algunos, pues que sea en buenas horas, y de todos modos eso no asegura que vayas a mediodía y no te vaya a pasar nada, ¿no? ¿Por qué sucede? Por muchas razones, porque en algún momento se decía que porque se había reestructurado mal aquella policía de caminos que existía y se había incorporado a una policía nacional que después se volvió Guardia Nacional, que si esa centralización había desestructurado, pero que la intención era cerrarle un poco el camino a la corrupción en las carreteras y a la extorsión que se podía haber generado. En realidad, los federales de caminos solamente eran de los menos corruptibles, si no mal recuerdo. Esa era por lo menos la sensación generalizada. Pero aquí es donde uno dice, cuando la gente acusa así es que es un asunto de la decomposición del tejido social, ¿no? Que es absolutamente decir nada, ¿no? Pero hay momentos en donde hay que explicar qué parece significar el descomposición del tejido social. En buena medida, la seguridad en carreteras depende de no depende de una gran presencia, ¿sí?, de las fuerzas de la ley, sino porque uno en antaño veía a los federales de caminos ahí de vez en cuando. De vez en cuando. De hecho, hoy yo creo que vemos más seguido Sí. en la carretera a los de la Guardia Nacional que hace 25 años, 30 años a los federales de caminos. Absolutamente. ¿Por qué? ¿Y por qué antes había menos problemas de seguridad que hoy? ¿Porque había más policía? No, porque hay una lógica de que robar sobre la carretera no era necesariamente lo que más dinero generaba, no era un negocio, y sí era un negocio, pero estaba como cerrada la ventana a la opción. El problema aquí es que se abre la ventana, es una ventanota, porque pues ¿cuántos elementos de la policía, de policía de cualquier tipo tienes que tener sobre las carreteras para evitar que te asalten en las carreteras, ¿no? Entonces, tiene que ver con un asunto de institucionalización de una normalidad del no ataque a los autos regulares, ¿no?, a las familias, como dices tú, o a los transportistas, que entra sobre un entendido social, ¿sí me explico? Y ese es el que colapsa. Y entonces lo que se encuentra al parecer el crimen organizado es, oigan, pues si se puede y es bien fácil. Pues sí. O sea, no necesitas muchos kilómetros de carretera, ¿no? Nada más necesitas encontrar el tráiler que te gusta, unos kilometritos, lo detienes, lo bajas, se lo quitas, lo que sea. Sí. En muchas cosas los golpean o los matan a los pobres transportistas, ¿no? Tienen que pagar ahí el pato roto. Humanamente y en términos de vida ellos más que los dueños de las corporaciones que mandan sus tractores ahí, y entonces se vuelve muy fácil porque es muy difícil que te capturen, ¿sí? Y ese es parte del problema. En todos lados en el mundo sucedía, en todos lados
En Estados Unidos, si no, tú recordarás, y los demás que no se acuerden, revisen el caso de los Pinkerton con respecto al transporte y cómo funcionaba. Así, tiro por viaje, era asalto todo el tiempo en los trenes. ¿Y quién lo resuelve? Lo interesante es que muy a la estadounidense, los estadounidenses acaban recurriendo por necesidad a un grupo privado para terminar. Pero una vez que lo alivianas, es decir, no es que ya no vuelva a haber asaltos en los trenes, sino que se reduzcan los asaltos a muy poquitos asaltos, en ese momento hay que mantener como la institucionalidad y la idea de que ya no puedes hacerlo, aunque sí sigues pudiendo hacerlo, porque no hay policía cada 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, el problema de la seguridad carretera me parece que es otro de los problemas súper complicados de resolver, porque ese tejido social, en términos de el entendido de que pues no me voy a salir a la carretera a asaltar a camiones, ahora sí, y qué fácil es, nos organizamos 10 y sacamos pa'l mes, ¿no? Con 2 que atraquemos. Me parece que es complicado ahora cerrar la ventana. ¿Sí? ¿Y cómo cierras la ventana cuando estos personajes, además, estos criminales, pues están mejor organizados, tienen acceso a dinero y se dan cuenta que pueden tener acceso a armamento y apalancamiento político, ¿no? A cierta capacidad de presión política de manera local? Eso es una. Y para terminar, lo otro que lo hace complicado es que el robo en carreteras se hace a diferentes niveles, es decir, sobre carreteras que no son federales, sino que pueden ser locales o estatales, sobre carreteras federales que no son de cuota y carreteras federales que son de cuota, ¿no? Y muchas carreteras federales que son de cuota, pero son privadas, ¿no? Están concesionadas. Entonces, ahí el problema no es tan sencillo como decir, bueno, pues aviéntenles a los militares y a ver cómo resuelven. Ahí tienes que actuar con cierta fuerza y generar otra vez este tejido, ¿no? Esta idea de que pues, no está bueno y no es tan buen negocio salirse a asaltar camiones. Pero todos los días demuestra que es un buen negocio. Ellos salen, además no tienes que trabajar todo el mes, ¿no? Te atracas 5 camiones en 5 días del mes, el resto te la pasas pachangueando, ¿no? Es un gran negocio. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo le das vuelta? Ahora que la gente siente que es como fácil, porque en realidad es muy difícil resguardarlo, pues ¿cómo le das la vuelta? ¿A qué hora no lo hagan? A que les dé un poquito de pena, ¿no? Hacerlo. Ya no hay tal. Esa parte del tejido, me refiero, que cuando decimos tejido, que les digo que no dicen mucho, aquí es a eso lo que me refiero, a esta sensación como institucionalizada, y de penetración cultural, comunitaria, colectiva, de que pues uno no se sale a las carreteras a saltar, ¿no? A menos que haya la gente va y se roba lo que se cayó del camión que se volteó, ¿no? Que no está bien tampoco, pero esa es una cosa, ese tipo de rapiña es diferente a salirte a cazar camioneros, ¿no? O sea, que también el problema es que son muchísimas carreteras, porque esos son muchos estados. Por ejemplo, el tramo Puebla-Veracruz es súper inseguro, ¿no? Pero igual es en Guanajuato, pero igual es para Jalisco, en Guerrero, Oaxaca, ¿no? Querétaro, ni qué decir, ¿no? Entonces, Tamaulipas, entonces son muchas carreteras en el país con muchos problemas de seguridad. Entonces, sí, o sea, es la cuestión. Que es muy similar a lo que decíamos de alguna manera con el caso de Michoacán, ¿no? Se van a concentrar ahí, van a tener que bajarle, controlar, pero luego tienen que irse a otro lugar, ¿no? Porque así está el país. Entonces, aquí, pues sí, habrá que implementar programas de seguridad en algunas carreteras, pero sin duda hay otra, o sea, hay un montón, ¿no? Entonces, yo creo que parte del problema es, ¿en dónde empezar? ¿Cómo? Una vez más, hace falta una coordinación y cooperación entre policías, ¿no? Entre fuerzas de seguridad, para hacerlo más amplio, ¿no? Porque si no, no va a haber manera. Y una coordinación, por ejemplo, ahorita que la mencionas como tal, entre privados y el Estado, También, ¿no? También. Es decir, ¿qué necesitamos hacer para que en cuanto mi operador vea que lo van a bajar,
haya un tipo de respuesta, ¿no? Que haga más difícil y vaya cerrando la ventaja de oportunidad en este negocio, ¿no? Que sientan que hay costos altos que pagar si vas y te robas un tráiler. Los trailers robados son viejísimos, yo me acuerdo, también hace 25 años, ¿no? Todo el mundo hablaba de los trailers robados, de la mercancía de los trailers robados que se vendían en Tepito, ¿no? Tepito. Que yo nunca fui a verla, tampoco les puedo decir que efectivamente existiera, pero ese era como lo que todo el mundo decía, sí. ¿no? Todo el mundo decía, no, pues ahí te... Una leyenda urbana. Exacto, ¿no? Porque que no, sí. No me extrañaría que fuera verdad, que en la Ciudad de México entraban trailers robados, los descargaban, digamos, en la zona de Tepito, ya te los vendían, y más varas, y todo el mundo a gusto. Sí. Los que asaltaban conseguían su dinero, los que recibían y distribuían conseguían su dinero, y yo no. Pues de manera muy a gusto compraba más barato. Más barato. ¿No? Y todos participábamos. Yo nunca fui a comprarlo, pero tengo que incluirme en todos los que participábamos de la red, ¿no? Sí. Entonces, no, es que ellos lo saltaron. No, tú estás robando. Sí. Tú estás comprando el robado. Exacto. ¿No? Tú también eres parte del crimen organizado. Exacto. No me digas que no. Entonces, o el que va y compra huachicol, ¿no? Que por cierto, huachicol, no nos vamos a meter en ese tema. Pero cómo se ha vuelto un desastre el que se haya llamado, y además tal vez la oposición también está aprovechando eso, la etiqueta del huachicol fiscal, que no tiene ningún sentido, porque una cosa son dos fenómenos diferentes, en los cuales el gobierno federal tiene toda la responsabilidad y hay redes de corrupción importantes que hay que atacar, pero a mí me parece, desde la visión del ciudadano académico, que había que separar. No son lo mismo que lo mismo, pero pues a ti te conviene como político pues el río revuelto, ¿no? Exacto. Y entonces lo han hecho así, pero el problema está aquí, ¿quién se va a poner a vigilar toda la red carretera de México? Exactamente, ¿no? Pequeño reto. Pequeño reto, ¿no? Entonces lo tienes que hacer por estado, o sea, como tal vez turnarte con el federal y policía estatal. En muchos casos, cuando yo donde más lo he visto es en el estado de Michoacán, ¿no? Ves policía de Michoacán y después ves policía de la Guardia Nacional y de pronto ves por ahí al Ejército, la Marina, y después vuelve a aparecer el policía estatal. Entonces me parece que así tendría que ser. Sí. Pero el asunto es cómo evitas que asalten a los transportistas, ¿no? Y después cuando se salen de esa, porque no puedes llegar nada más por federales, cuando sales de esa, ¿quién evita que no se los lleve el carajo cuando salen a otra carretera secundaria, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está complicado resolverlo y no veo tampoco una forma fácil de hacerlo. Sí. ¿No? Y por último, nos va para comentar el plan de paz en Ucrania, ¿no? Porque, bueno, ya se filtró que Estados Unidos le iba a proponer a Ucrania un plan de paz en el cual decía, mira, lo que te quitaron, te lo quitaron, ¿no? Ni hablar, ¿no? Pero que se comprometan a no quitarte más, ¿no? Y ya, ¿no? Y bueno, aceptar un número reducido en las tropas, no entrar a la OTAN, ¿no? Y ya le paramos. Y entonces Kiev dijo, no, un momento, no vamos a aceptar que nos quiten territorio, exigimos que, que Rusia pague, ¿no? Y ahí trabajaron en una propuesta en conjunto, Washington y Kiev, ¿no? Estableciendo esto. Washington, ¿no? y Rusia. No, primero Washington, primero Washington y Moscú, y ahora, ¿no? Como los cacharon, exacto, ajá. ¿No? Bueno, ok. Entonces ya, bueno, no, un número superior de militares permitiría, Ucrania sí, un número limitado, digamos, de Fuerzas Armadas, pero superior al que exige... Rusia exigía menos de 100,000, el plan dice 600,000. Exacto, entonces sí, superior, ¿no? Nada de que van a entregar ningún territorio. O sea, que Rusia regrese lo que les quitó. Que Rusia pague los costos de la guerra, ¿no? El que pierde, paga, ¿sí? Independencia para poder entrar a la OTAN, si así lo desean, ¿sí? Y tal vez había, creo que alguna otra cuestión que no me acuerdo. Pero, bueno, dice también Ucrania que hay que afinar la propuesta, nada más de algunos países europeos, ¿sí? Para que ya se presente. Pero falta ver qué dice Rusia, que me imagino que va a decir que no. Pues sí.
Pues sí. Porque primero el plan que sí tomó de sorpresa a todo mundo y no se sabe bien si se le salió de las manos hacia la opinión pública antes de tiempo o no. Marco Rubio dijo, no, esto está still breathing, o sea, está vivo, está en evolución, ¿no? Entonces no es que es un plan definido, porque al parecer pues se salió antes a la opinión pública, pero entonces tenía 28 puntos, tenía 24, parece tener 19, entonces ahí va más o menos, ¿no? Y entonces hay varios elementos que me parece que son importantes tomar en cuenta otra vez aquí, que se pierde mucho, por lo menos en los medios, ¿no? Lo que he estado escuchando y leyendo en los medios es el plan de paz de los Estados Unidos que le ha propuesto a Ucrania, en realidad premia y le regala territorio a Rusia, ¿no? Así de, no premia ni regala. El territorio hoy está en posesión de Rusia. Uh-huh. Es de Ucrania en papelito. Pero quien tiene el territorio es Rusia, ¿no? Entonces a Rusia, si se lo quieres quitar, no va a ser con papelito. Va a ser a punta de cañonazos. Y la pregunta va a ser, ¿quién va a pagar los costos de esos cañonazos, ¿no? Porque es fácil desde el paraguas de la OTAN, los europeos decir, vas, pégale a los rusos, tú sígueles dando aquí, mira, aquí te voy a mandar y te prometo que en 10 años te voy a entregar unos aviones bien padres y te vamos a proteger. Ajá, sí, y el otro así, ¿no? En la lona tirando patadas para tratar de defenderse de los rusos que siguen avanzando. Los rusos no han perdido espacio. Ustedes revisen los últimos 3 años, los rusos no pierden espacio. El único momento donde parecían perder es cuando Ucrania medio se metió al territorio ruso, ya los expulsaron, ¿no? Y Rusia, con toda la presión económica que tiene encima, con no poder participar del sector financiero internacional por casi 4 años, más de 3 años y medio, todas las presiones encima, volverse en buena parte del mundo, un excluido, ¿no? Bueno, estado paria. Sí, un estado paria, aún así sigue avanzando. Alguien no está entendiendo el problema. El problema es, o los detenemos hoy, bueno, los tuvimos que haber detenido ayer. Sí. ¿No? En cuanto se movilizaron las tropas al principio, se debió de haber negociado mayor autonomía en el Donbass, ¿no? Uh-huh. En lugar de hacer eso, dije, no, lo defiendo, y lo perdí. Y después perdí Luhansk. Y así me fui perdiendo, y yo sigo subido en mi macho de que no les voy a dar territorio. No, si no les los tienes que dar. Ya te lo quitaron. ¿No? El asunto es cómo empatas el asunto nacionalistoide de la dignidad nacional con la realidad de que no estás pudiendo defender tu dignidad nacional, ¿no? Y qué tan indigno es que sigas en una pelea que sabes que vas a perder. No mañana, no pasado, pero kilómetro a kilómetro en los próximos año y medio, 2. Y entonces los estadounidenses lo que le dicen es, ya no puedes ganar esta guerra. No puedes ganar porque hipócritamente los europeos dicen, Europa empieza en Ucrania. Pues sí, pero no van y te defienden. Exacto. ¿No? Y nosotros te dijimos, por lo menos el gobierno de Sleepy Biden, ¿no? De Sleepy Joe, dijo que te iba a ayudar y pues, te dejó ahí colgado de la brocha, ¿no? Y medio te ayudó, medio no. Y nosotros ya no estamos dispuestos a seguir pagando una guerra que nuestros cálculos desde el principio dicen que vas a perder. Nuestros cálculos, todos los juegos que hagamos al respecto, todos dicen que vas a perder. Sí. O sea, las probabilidades de que ganes eran pocas y hoy son menores. Porque se está cerrando la pinza sobre el territorio que tú tenías mejor apertrechado, que es aquel territorio que antes de la incursión rusa habías estado combatiendo a los rusos étnico-parlantes prorrusos en el este y que llevabas 8 años sin poder con ellos. Pero una de las cosas en las que te habías podido defender es que tenías atrincherada la zona. El problema es que ya perdiste la mayoría de esa trinchera. Los rusos ahora están entrando y se están atrincherando ellos. ¿Y ahora cómo lo sacamos? ¿Quién va a pagar los costos para defender a Ucrania? Pues nadie. Sí, desde que empezó el conflicto, aquí lo decíamos, era complicadísimo para Ucrania, ¿no? Claro. Se esperaba realmente que casi Rusia ganara en unas semanas. Nadie se esperó que durara tanto, ¿no? Pero también decíamos que era un conflicto que llevaba mucho tiempo.
¿no? Que lleva muchos años. Sí. Y de ahí justamente lo complicado del mismo. Gracias. Y sí, o sea, realmente Ucrania creo que no tiene mucho para dónde hacerse. Me parece que mientras más pase, peor va a ser para Ucrania, ¿no? Yo no sé si de repente por ahí Rusia avanza más, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho Rusia? Dice, si no, vamos a llevarnos más, ¿eh? Sí, claro, bueno, esa es la sí. promesa que han ido cumpliendo todos Pues sí, los días. porque Sí. la defensa, digamos, la comunidad internacional, no de la Unión Europea, pues realmente no va mucho más allá de declaraciones, ¿no? Y en la política real, pues poco es de acuerdos, poco es de leyes, ¿no? Es más de el que tiene más saliva traga más pinole, Así es. Y aquí quien ¿no? desde el principio tenía más saliva Sí, son los rusos. son los rusos. Entonces, tu posición, no estamos hablando nada más de Ucrania. Siempre que hay un evento de este tipo, tu posición es, ¿cómo pierdo menos? ¿Sí? ¿En qué instancia pierdo menos? Si yo creo que a partir de mi discurso nacionalistoide, ¿no? Ultranacionalista, me puedo aventar una defensa hasta el último ucraniano, ¿no? Pues me equivoco, porque resulta que tal vez me tragué el anzuelo de que todos los demás iban a meter las manos y no las están metiendo, ¿no? Y la otra es, en lugar de haber negociado al principio, pues me empujaron estos gandallas a que yo le entrara con el grandote. Y ahora cómo salgo de manera digna de esto. Exacto. ¿Qué es el problema? Ya no hay un asunto de dignidad muy clara. Es difícil encontrar el punto de dignidad. Y más un asunto de justicia, porque dicen, es que este acuerdo es injusto. Señores, bienvenidos un poquito a la realidad internacional, especialmente a la geoestrategia. Sí. No es un asunto de justicia nunca. Es un asunto de quien tiene más saliva, traga más pinole. Es un asunto de fuerza, de capacidades, de recursos. Y ahí nos queda claro, porque si al occidente le hubiera salido bien la estrategia de ahorcar financieramente a Rusia, Sí. tal vez Rusia, a pesar de tener mayor capacidad militar, hubiera sido ahorcado desde el interior y desde otros, entonces hubiera cedido. Pero ya que viste que no se dio, Ya no funcionó. que además está armando un eje más claro Rusia, China, India, Sí. y que Rusia sigue funcionando y que sigue avanzando, porque no es que los hayan detenido nunca. Rusia no ha dejado de avanzar, aunque sea poco, pero sigue avanzando. Si tú dices, no, en los últimos 6 meses Ucrania ha recuperado territorio, y dices, bueno, Ok, claro. tal vez el 20% de poderes de ganar pues se están aplicando porque no, Ucrania no ha avanzado en la guerra, ¿no? Y queda claro hoy que nadie va a meter, desde el principio, pero si no les quedaba claro, yo espero que ya después de 4 años de batalla, que no van a meter las manos por ellos. Se recuerden que en el Pacto de Múnich, ¿no? Checoslovaquia cede los Sudetes, ¿no? a Alemania, y en esa negociación no estuvo Checoslovaquia. Ah, claro, ¿No? ¿no? Entre los aliados, básicamente Inglaterra, ¿no? Ahí con la ayuda del señor Joe Kennedy, y Alemania, ¿no? Claro. Pero no estuvo en Checoslovaquia. Pero usualmente Sí. sucede así, porque yo les, en otros contextos y demás, yo les explico a mis alumnos cómo viene la crisis de los misiles en Cuba, ¿sí? En donde los cubanos pues les dan la espalda a los estadounidenses, los intentan invadir por las peleas de cochinos, no lo consiguen. Se están asfixiando y voltean y los soviéticos dicen, pues declara la socialista, yo te ayudo. Exactamente. ¿No? Y entonces dicen, bueno, está bien. Ahí se declaró socialista. Claro, la revolución Sí. no era socialista Era hasta que se nacionalista. declara. Sí, es socialista hasta principios, creo que febrero de 1962 o noviembre del 61, por ahí. Sí. Se declara finalmente socialista porque lo que necesitas es que los soviéticos vengan a rescatarte porque estos quieren vecinos caer. te están ahogando, ¿no? Y los soviéticos te dicen, bueno, sí, te vamos a dar petróleo, te vamos a comprar tu azuquita, lo que sea, pero vamos a poner unos proyectilitos, Sí, ¿no? sí. En tu territorio. Y van y traen infraestructura para los proyectiles. En secreto, ¿no? Estados Unidos, resulta que en unos sobrevuelos se encuentra la infraestructura. Evidentemente no estaba oculta, evidentemente los soviéticos eran, mira, aquí estoy poniendo unas lanzaderas, ¿cómo la ves? No, pues me parece terrible. Pues ves, las estás poniendo en Turquía. Turquía, sí. Me parece mala onda igual, ¿no? Entonces, subámosle el volumen,
pero lo que yo quiero es que tú quites las de Turquía y yo quito las de Cuba, ¿no? Sí. Y entonces, Castro, muy, muy envalentonado, así, no, sí, nosotros y los soviéticos, y ahora sí échenle, ¿no? Sí. Y primero, sí vimos la infraestructura para lanzadera y sí vimos proyectiles, pero nunca supimos si había ojivas nucleares, en verdad, porque Sí. esto es un juego de ajedrez, ¿no? Y los rusos no necesariamente metieron ojivas, nada más dijeron, vamos a poner la lanzadera Sí. para que negocies, ¿no? Sí. Y lo más importante, cuando decidieron, negociamos, tú quitas los de Turquía, no lo hagas público, yo quito y tú puedes hacer lo público que quieras. Sí. Los de Cuba, ¿no? El señor Castro se entera por radio, Sí. por las noticias. Exacto. Y avisó, Sí, ¿no? Pues no sí. seas torpe, o sea, ¿en qué momento te subiste a la escalera y sentiste que tú eras Claro. un jefe de Estado de posición como para negociar a ese nivel? Igualito aquí con Zelensky. A Zelensky lo han querido hacer porque en la idea de no apoyarlo significa apoyarlo mediáticamente y hacerlo así. Súbete a la escalera, súbete tú a la misma altura. Sí, ningún acuerdo de paz sin ti, ¿no? Así de. Sí. Tú eres el perdedor. Necesitas que alguien haga Claro. un brokerage con Rusia Claro, para por perder supuesto, por lo supuesto. menos posible, porque de un Así es. tú a tú pierdes eso que Y está ahorita más, en la mesa sí, y más. y más. Entonces necesitas a alguien que no esté completamente del lado de Rusia y que diga, a ver, ya párenle, tú te llevaste tus moquetes, tú los tuyos, así como quedó, Sí, se ya. quedó y acordemos algo, ¿no? Cada quien con su golpe. Sí. Cada quien en su golpe. Un poco, ¿no? Y parece ser que yo tengo la sensación que se va a llevar, aunque lo que pasó hoy temprano con el asunto de Bloomberg publicando las llamadas de Wyckoff y ahí haciendo un asunto de es que se pusieron de acuerdo y le entraron al señor Trump, un poco va a desviar un poco la atención de esto, pero yo creo que a Ucrania, aunque no sea justo, y yo hacía esa mención en el programa que participé hoy en la mañana, no es un asunto de qué es justo o no. O sea, si nos preguntan, ¿es justo que México perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos? Pues no es justo. And who cares? Exacto. That's not the point. Y luego, el punto es, ¿tenías capacidad de recuperarlo o mejor firmabas un tratado que permitiera que además no se llevaran el resto del país? Exactamente. ¿No? Entonces, Exactamente. ¿por qué no proteges lo que sí tienes control? Así es. Y dejas de no Claro. pelearte, porque además no tienes Sí. recursos para pelearte por lo que ya perdiste. Exactamente. Es el mismo punto. No es un asunto de justicia. Así todos los que hemos perdido, países que hemos perdido territorio frente a los vecinos. Pues sí. Es un momento de hasta dónde pierdo menos Sí. en el que está Ucrania. Y no te puedes poner petulante y digno ahí, porque la petulancia y la dignidad te va a llevar a perder especialmente más gente en el frente. Gente que no te sobran, los ucranianos no sobran para seguir llevando al frente. La cantidad de gente muerta y de gente herida, especialmente aquellos que han perdido brazos y piernas en el campo de batalla, pues se ha vuelto crítico. Exacto. ¿No? Pues sí, pues hay que estar pendiente, Amando, de estos temas y otros que se seguirán juntando. Ya estamos a fin de año, van a ir bajando un poco las noticias, pero yo creo que nos alcanzará para un programa más, que tal vez sea el último del año. Vamos a ver, estamos en suspenso, pero esperemos que hay uno más antes de acabar el año, pero por lo pronto pues nos despedimos, Amando. Pues sí, que estén muy bien, esperamos nos vemos en un par de semanas. Exactamente, hasta luego. Que estén bien. Gracias.